Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y vamos con uno de mis vídeos favoritos del año y es el de contaros todas las lecturas que he hecho para este Halloween. No todas porque ya sabéis que este año estoy leyendo mucho terror a lo largo del año, con lo cual en septiembre y octubre he leído aún más y no podía traeros por aquí todas las lecturas. He recopilado un total de 7 que yo creo que son sobre todo de terror, pero también tenemos alguna otra cosa, pero que representa muy bien lo que es el Halloween. He dejado fuera, por ejemplo, las dos de Grady Hendrix, que tenéis un vídeo de la semana pasada por aquí haciendo reseña de uno de mis autores favoritos de terror, pues si os apetece pasar a verlo. He dejado fuera también un par que he leído de Blackie, el de los Siremonger y el de Amor de Monstruo, porque en un par de semanas veréis por aquí por el canal un vídeo de todas mis lecturas de mi editorial favorita, parte 2, con lo cual las he dejado ahí un poco apartadas. Y también he quitado, por ejemplo, thrillers que creo que se alejaban un poco más de lo que es el concepto tradicional de lecturas de Halloween. Así que sin enrollarme más, como os digo, os traigo 7 lecturas que aunque mayoritariamente son de terror, hay pues de terror un poco más gore, de un poco más light, alguna lectura cozy, o sea que he intentado meter también un poco de todo, un par de clásicos. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales y suscribiros a este canal si os interesa el contenido, darme un me gusta y un comentario bonito que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Vamos a por el primero y es Acércate de Sarah Grant, un libro sobre posesiones demoníacas que he escuchado en Nextory y que además me ha ayudado muchísimo, sorprendentemente, porque estoy saliendo a correr, me pongo audiolibros porque odio correr y escuchar un audiolibro que me ha generado terror me hizo ese día correr genial. Truquito para que os apuntéis. El caso es que este libro nos cuenta la historia de Amanda, que es una chica que tiene ya la vida un poco enfilada, que piensa que está consiguiendo la vida que es la que siempre ha soñado, es arquitecta, tiene una proyección profesional muy grande, cree que ha encontrado al marido que siempre buscó. Y el caso es que hay un día en el que en su casa empiezan a escucharse unos golpes muy extraños, que no saben si son tuberías, que hay algún bicho atrapado. Empiezan a perdurar un poco en el tiempo y de repente ella se encuentra con que empieza a tener pesadillas muy extrañas, empieza a tener comportamientos que no se asociaría a cómo ella suele comportarse, tipo pues se le va de las manos una discusión o cosas así, hasta que empieza un poco la cosa a escalar, ¿no? Y ella entra, siempre seguimos el punto de vista de ella y ella entra en el debate interno. Al principio se le ocurre así casi como de broma, ¿no? Diciendo, oye, ¿y si me ha poseído un demonio o me ha pasado algo así? Hasta que, pues ya os digo que las cosas empiezan a escalar y ella empieza a debatirse ya muy en serio si puede ser que tenga un demonio adentro. No quiero realmente contar nada más del libro porque es una historia muy cortita, que escala súper rápido, súper ágil, súper adictiva, con lo cual me parece muy guay que vayáis descubriendo todas estas cosas por vosotros mismos. Me parece muy guay que sea muy inmersivo y que creo que os puede gustar si, por ejemplo, habéis leído el del exorcismo en Mejor Amiga de Grady Hendrix y también os gustan los thrillers psicológicos, porque en este caso vamos a seguir todo el rato su primera persona, de una protagonista no fiable por el mero motivo de que es algo que le está pasando a ella y que no tiene claro si es real o no, se estresa muchísimo y todo el rato es un monólogo interno de qué me está pasando algo, soy yo que me estoy volviendo loca, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Me gustó mucho en ese sentido también que solo necesitan un único personaje para construir la historia. No es solo que solo sigamos su propio monólogo interno, sino que además el resto de personajes no le hace falta más que desdibujarlos y pasan a un segundo plano por completo, porque su propio monólogo interno ya tiene el peso suficiente para hacer que la historia sea completa y compleja, lo cual me pareció muy guay. Es un libro que te pone los pelos de punta en según qué escenas, la verdad, el final sobre todo, por el mero hecho de ser una historia tan inmersiva que yo hacía mucho tiempo que no me metía tanto en un libro, hace que te sientas súper metido en la historia, además que en el audiolibro que está súper bien narrado y esas escenas sí que te dan un poco de yuyu, pero en general es una historia también bastante divertida, un poco surrealista. A mí la verdad que la he disfrutado mucho. Y que solo le puedo poner una pega y es la de haber sabido un poco más lo que estaba detrás de esta historia, porque también el hecho de que sea tan cortita hace que la resolución sea muy rápida y que cuando por fin sabemos qué es lo que le ha pasado, acaba la historia, ¿no? No sabemos nada más de lo que ha pasado realmente. Y me gustó mucho también los temas que trata el libro, porque detrás de todo el tema de la posesión demoníaca tenemos a una mujer intentando ascender profesionalmente. Habla muchísimo sobre lo que significa ser una mujer en una posición técnica en el siglo XXI, de tener que ascender cuando tu superior es un hombre y todas las problemitas del día a día que te pueden salir cuando no te llevas bien con esa persona.
También habla mucho sobre lo que es tener una relación en pareja en el siglo XXI, sobre las aspiraciones que tenemos en la vida, cuando se cumplen, cuando no, cómo las ven el resto de personas, la imagen que queremos dar de la vida que hemos conseguido. Entonces, bueno, me gustó mucho, en resumidas, que no solo fuese un libro de posesiones demoníacas, sino que también si lees entre líneas pudiese sacar mucho más. Así que le damos 5 estrellas. No lo he dicho, pero de verdad os tenéis que quedar hasta el final de este libro, de este vídeo, porque podría haber sido perfectamente un vídeo de 7 lecturas 5 estrellas. Todos los que he leído me han gustado muchísimo, muchísimo. Vamos a por el segundo. Yo nunca pensé que esto también le hubiese dado prácticamente las 5 estrellas, y es Drácula. Y digo esto porque es un clásico que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la figura del conde Drácula, y que ya lo había intentado leer creo que 2 veces, las 2 veces lo habían abandonado casi al empezar, y aquí me he dado cuenta de realmente lo importante que es conseguir una edición buena de un libro. Ya os voy a contar más sobre esto, y el caso es que tenía muchas ganas de leerlo, sobre todo a raíz de que leí que Oscar Wilde había dicho que le parecía la mejor novela fantástica que se había escrito en la historia. Y que, sobre todo también cuando empecé a leer el prólogo de este libro, hacía mucho hincapié en esto, ¿no? En que más allá de ser una novela terrorífica sobre el conde Drácula, es una novela de fantasía muy compleja, con muchos recursos muy novedosos para el momento en el que se escribió, con muchos personajes, con mucho lore, y que no fue la primera vez que apareció un vampiro en una historia fantástica, pero sí fue la primera vez que lo hizo en una historia realmente tan compleja y tan novedosa. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. En este libro, para los que no lo sepáis, porque yo sí que es cierto que sabía un poco de qué iba Drácula, pero no me esperaba algo así, vamos a seguir una novela epistolar narrada a través, por un lado, de cartas y por el otro, de diarios de distintos personajes. Habrá un total pues de 6 o 8 personajes que nos van contando la historia de Drácula. Es una de las cosas que más me ha gustado de la novela, el no seguir en ningún momento la primera persona del vampiro, sino de irlo conociendo por las diferentes cosas que van viendo de él diferentes personajes, ¿no? Hace que veas una visión mucho más global, porque ves la visión de muchísima gente y una manera diferente de contar la historia, ¿no? Y de conocer al vampiro. Y el caso es que empieza la historia cuando Drácula está en Transilvania, que está pensando en mudarse a Londres y contrata a un asesor inmobiliario para que le encuentre un piso. Este asesor es Jonathan, se muda temporalmente a esta mansión de Drácula, y es cuando empieza un poco toda la movida, ¿no? La mayoría de libros, porque es un libro súper denso, se ubica realmente en Londres, cuando ya consigue haberse mudado, y una de las protagonistas es la mujer de Jonathan, porque tiene una relación muy cercana con otra mujer a la que le empiezan a pasar cosas un poco raras que pueden tener que ver con la cercanía de este vampiro. Y bueno, pues una serie de personajes que giran alrededor de esta familia son los que nos van a contar la historia. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la ubicación, porque yo realmente pensaba que era una novela totalmente ambientada en Transilvania, nada más lejos de la realidad, y de hecho la geografía es algo que tiene mucho peso en la historia. A mí esto también me ha gustado mucho, como está tan bien descrito geográficamente donde está el libro. Te metes mucho en la Inglaterra de Londres, y también te metes mucho en Transilvania, en las partes que están narradas allí. Este libro lo he leído en la edición de Reino de Cordelia, Chef Kiss, 10 de 10 Reino de Cordelia. Nunca había leído esta editorial, en parte porque es verdad que es una editorial muy cara. No sé cuánto costará este libro, pero entre 30 y 40 euros como poco seguro. Lo merece totalmente, es un libro súper currado. Leer una traducción actual del libro es algo clave para disfrutarlo y entenderlo, porque ha hecho que a mí este libro me parezca un libro totalmente del siglo XXI. También es una edición preciosa, porque las ilustraciones son chulísimas, una edición súper cuidada, la maquetación del libro, la calidad de las propias páginas de la portada, el prólogo, que me emociona. Aunque es cierto que es de las cosas que menos me ha gustado, porque no me gustó mucho donde ponía el ojo, también pues lleva muchísimo curro. Y el hecho es que yo creo que habría disfrutado mucho menos si lo hubiese leído en otra edición, así que esta la recomiendo muchísimo. Yo la cogí de la biblioteca. Me gustó mucho también pues eso, todo el tema del personaje de Drácula, que aunque no fuese el primer vampiro, como digo, de la literatura, sí que está muy guay el ver cómo él te va detallando tanto todas las cosas del lore de los vampiros, que si los ajos, que si el crucifijo, que si el ataúd, que si el mordisco, que son cosas que a día de hoy, en siglo XXI, tenemos ya muy aceptadas, muy normalizada la figura del vampiro, pero en ese momento, aunque ya existía, no estaba tan normalizada, y se recrea mucho describiendo todo esto. También me gustó mucho las 3 vampiresas que hay ahí de protagonistas, que todo el tema de los vampiros para mí es un chef kiss. Y me gustó mucho la protagonista de Mina, en general todas las protagonistas femeninas de este libro me han sorprendido mucho,
por su doble lectura, ¿no? Por otro lado, es un libro que hay que leer en su contexto histórico, las mujeres no están muy bien paradas en el libro y hay frases que te chirrían un poco, ¿no? Sobre todo como Mina, siendo un personaje muy inteligente y la que realmente termina siendo casi protagonista de la novela, la dejan un poco como si fuese tonta y no la dejan hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces me gustó mucho esta doble visión de cómo él explícitamente intenta hacernos ver que las mujeres no jugaban un papel importante en la historia porque en ese momento en la historia real no la jugaban, pero por el otro lado crea personajes femeninos muy interesantes, muy inteligentes y que aunque él no lo pretenda directamente, terminan siendo heroínas y protagonistas del libro. Entonces esto me pareció muy muy guay. Aquí sí que es cierto que coincido totalmente en que es una historia fantástica, súper compleja, no me esperaba yo tantos giros, no paran de pasar cosas en todo el libro y la verdad es que lo he disfrutado de principio a fin. Vamos a por el tercero, que es Blackwater. Blackwater como libro, como los 6 tomos, ¿vale? Yo sí que es cierto que llevo leyendo Blackwater desde mayo porque me he ido leyendo los libros, los tomos a ritmo de 1 al mes y quería dejarme el último para esta misma semana que ya va a ser Halloween, para cerrar un poco la saga en ese momento. Quizás es de los que menos halloweenescos sean, pero la ambientación y sobre todo la parte de la trama fantástica sí que son un poco oscuritos y si aún no os atrevéis con un terror un poco más fuerte, quizás sea una buena manera de ambientaros en una novela con una ambientación un poco claustrofóbica, cerrada, pero sin ser algo tampoco muy gore. Con los libros yo sí que quiero ser clara desde antes. El boom que tienen yo no lo he entendido. Son unos libros a los que les he dado muy buena nota. Es un 4, las he disfrutado, pero desde luego el bombo que me he visto por redes sociales me parece muy merecido. Y es un libro que a mí me parece muy caro, no deja de ser una sola historia, que te cuesta pues sus 50 euros entre todos los tomos. Me parece desmesurado. Aún así, esos son libros que recomiendo mucho, sobre todo si aún no tenéis afición por la lectura, es una buena forma de meteros porque te da la sensación de estar leyendo 6 libros, aunque sea solo uno, porque son muy ágiles, son muy fáciles de leer y una historia que yo realmente he disfrutado. También la he disfrutado mucho por habérmela dosificado, eso sí que es verdad, porque es una novela muy de personajes. Yo me cautivé y me enamoré desde el primer momento de los personajes, son lo que más me llevo de la historia, así que me pareció buena idea, por eso el no empacharme y leérmela de un tirón como podría haber sido, sino aprovechar también que está publicada en tomos y leerla un tomo al mes y que estos personajes me hayan acompañado durante medio año. Siempre voy a recordar cuando piense en las lecturas 2024 en Blackwater que podría haber sido la lectura de un mes, pero yo os digo que me ha acompañado durante medio año y son personajes de los que realmente me ha dado mucha pena despedirme. Vamos al meollo, a qué es Blackwater realmente. Os voy a hacer pinceladas de lo que es un poco la propia historia porque no me puedo meter a cada tomo. Esta historia está ambientada en Perdido, que como dice su nombre es el libro Perdido en la mano de Dios, por el que transcurren 2 ríos muy pantanosos, muy farragosos, que tienen mucho peso en la historia y que al principio de la historia amenazan con desbordarse y están empezando a inundar el pueblo de Perdido. Vamos a seguir este pueblo desde prácticamente inicios del siglo XX hasta más o menos los 60, yo creo, el 60-70, y vamos a seguir a lo que son, creo que 3 generaciones de la familia Cascade durante todos estos años. Al inicio del libro, la familia Cascade, que es una familia de terratenientes relativamente pudientes en ese momento, pero siguen siendo una familia humilde en este pueblo, de trabajadores, consiguen rescatar a una mujer que se queda atrapada en una casa inundada en el pueblo, que se llama Elinor, nadie sabe de dónde ha venido, y Elinor de alguna forma u otra termina formando parte de esta familia, termina siendo el personaje principal de la saga, e es una mujer con muchísima personalidad que a toda costa quiere hacer que la familia prospere, aprovecharse en todo momento de las circunstancias históricas y ser la cabeza de familia de ese momento. Es una novela muy guay porque mezcla muy bien lo que es una telenovela, esto podría ser perfectamente una telenovela de Antena 3, con elementos históricos y con esa ambientación un poco oscura que no sabes qué es lo que está pasando y con elementos sobrenaturales y un misterio sobre todo alrededor del personaje de Elinor, que es de los mejores personajes protagonistas que he leído últimamente, la verdad. Es una novela que me ha gustado mucho, sobre todo el hecho de que esté distribuida en estos tomos por su propia estructura, por cómo va jugando con las nuevas generaciones. Está sobre todo dividida en los 3 primeros y los 3 segundos, hace un corte muy marcado y también cada tomo tiene su propia estructura, todos se repiten y todos te deja con un misterio al final del libro para que sigas leyendo el siguiente tomo. En todo siempre está muy marcado cuando vienen los elementos sobrenaturales, cuando los históricos, con lo cual ya vas siguiendo un patrón y sabes lo que te vas a esperar.
Yo creo que la parte fantástica, aunque realmente tiene un peso muy menor en el libro, es la mejor, la verdad, yo la que más he disfrutado y que mezcla muy bien pues con todo esto, ¿no? Con cómo terminas viendo los felices años 20, el crack del 29, las guerras mundiales, la posguerra, el crecimiento económico y vas viendo toda la historia del siglo XX mezclada con todo esto que hace que sea un libro realmente muy completo y muy disfrutable desde todos los puntos, sea cual sea tu género favorito, yo creo que es un libro que puedes disfrutar. Sí es cierto que tiene altibajos, tengo mis novelas mis partes favoritas que yo creo que son la 3, 4 y 5 me parecen las mejores y es una novela que es cierto que aunque le pongan mis pegas no puedo parar de recomendar y que objetivamente hablando es una novela muy muy bonita. Vamos a por el cuarto, que es quizás el que más se aleje del contexto halloweenesco, y es el de Sociedad Secreta para Brujas Rebeldes. ¿Por qué? Porque es un cozy fantasy que en realidad es bastante navideño también. Pero como tiene brujas, pues oye, ahí cuela las excusas del Halloween, porque en este libro vamos a seguir a Mika Moon, que es nuestra protagonista. Es una bruja que vive en una sociedad en la que ser bruja está prohibido y está penado por ley, y como ellas creen que si las brujas se juntan hay más posibilidades de que su poder se descontrole, pues está prohibido juntarse con otras brujas. Además, todo esto se junta con que en esta sociedad no se sabe por qué la mayoría de brujas son huérfanas, con lo cual Mika vive sola, siente falta de pertenencia a cualquier sitio, nunca ha encontrado, digamos, un lugar estable en el que vivir y decide hacerse un TikTok en el que ella finge ser bruja. En esta sociedad no se sabe que existen las brujas realmente, entonces es una forma un poco de tratar de plasmar una parte de ella engañando a la gente, ¿no? A raíz de este TikTok, el caso es que la contacta una familia y le dice: oye, mira, sabemos que en la realidad eres bruja y queremos contarte que tenemos aquí a 3 brujas huérfanas a las que nadie sabe educar, que viven juntas y que este poder se le está desparramando. A ver si puedes venir a esta casa que está en mitad de la nada y mudarte con nosotros a educar a estas 3 brujitas. Se muda allí y el caso es que allí solo viven personajes maravillosos que te calientan el corazón, súper amigables, todo va absolutamente genial. Y entre ellos va a estar un bibliotecario gruñón con el que, bueno, pues quizás pasen cosas. Es este tipo de libro, ¿vale? A mí es una autora que me ha recordado muchísimo a Mónica Gutiérrez, podría haber sido un libro suyo perfectamente y si ya habéis leído a esta autora ya sabéis lo que os vais a encontrar, ¿no? Y que cumple con todos los clichés maravillosos que siempre nos gustan, ¿no? El Enemies to Lovers, el Found Family, el Run People Sunshine y el Slow Burn. Tenemos ahí de todo, es una historia muy cookie, muy simple, muy predecible, que no hace que por ello no la puedas disfrutar igual, una historia muy inclusiva. Me ha gustado mucho cómo llevaba según qué temas que podrían haber sido peliagudos. Ha hecho todo bien en esta historia, la verdad, esta señora. Y aunque es cierto que al final, pues bueno, tienes ahí las cosas de las brujitas que tampoco termina siendo lo principal del libro, pero que sí que le dan una ambientación muy distinta y que a mí la verdad que son personajes que les he cogido también muchísimo cariño y de los que me ha dado pena despedirme cuando he terminado el libro. Es un libro en el que realmente he querido quedarme a vivir y del que sobre todo recalco también el personaje de la protagonista, porque es una protagonista muy real en el sentido de imperfección. No imperfección como se suele decir de oye mira, no es la protagonista que cumpla con los cánones estéticos, por ejemplo, sí en el sentido de que no toma las mejores decisiones, muchas veces le da miedo afrontarse a los problemas, es una persona que vive con estrés, con nuestros miedos del día a día, que huye de las situaciones conflictivas y que me ha gustado mucho verme representada en según qué situaciones de este personaje. La verdad es que me ha parecido, pues tampoco un libro que te vaya a cambiar la vida, pero un libro muy disfrutable. Vamos a por el siguiente, perdona si ha habido un cambio de plano, pero me he tenido que levantar un segundo, y es el de Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Un libro que me habéis recomendado un montón por Instagram, que yo llevaba ya mucho tiempo queriendo leer, pero que por alguna razón me imponía un poco y no sé por qué pensaba que no iba a ser capaz de entenderlo o disfrutarlo. La verdad es que es un libro que despierta pasiones o odios. En mi caso ha sido pasión, tiene las 5 estrellas redondas y va a pasar a ser también de mis clásicos favoritos de toda la vida. Ya veis lo cortito que es y eso que este libro tiene un prólogo. Vamos a seguir aquí la historia de una institutriz que se traslada también a la Inglaterra rural, a una mansión alejada de la mano de Dios, donde el tío de unos niños le embauca para que vaya allí a educarles desde su casa cuando el tío ni siquiera vive allí, y se muda allí con los 2 niños y con el ama de llaves. Allí se encuentra con que los 2 niños aparentemente son 2 angelitos, no entiende a qué viene tanto embrollo, tanta insistencia en que cuide de estos 2 niños, pero cuando van pasando las páginas empieza a ver cosas raras en la casa, comportamientos raros, le llegan noticias raras también de los niños hasta que empiezan a aparecer fantasmas en esta casa.
no sabe que están allí, qué hacen allí, si solo los ve ella, si los ven todos, si se los está inventando, si acaso se está volviendo loca por vivir allí ella sola. A mí ha sido la primera vez en la vida, ya sabéis que yo soy mucho de respetar los libros que hay en mi casa, y ha sido la primera vez que un libro me pide el cuerpo, no solo subrayarlo con un subrayador, sino también anotar en los márgenes de los libros. Y es que este libro, de lo que habla es de lo que no dice explícitamente. Es un libro donde todo lo que pasa se lee entre líneas y donde tienes que sacar tu propia interpretación de todo lo que está pasando, sin que sea tampoco esto un libro muy sesudo, sino que a mí me ha parecido súper interesante por esto que perfila a los fantasmas en todo momento, no te dice tampoco explícitamente si ella cree que lo son, si no lo son, y en todo momento seguimos también esta protagonista que termina siendo el cliché también de la narradora no fiable, porque todo gira en torno a si está loca, si no lo está, si los ven todos, si solo lo ve ella. Y es un libro que yo creo que puede dar lugar a muchas distintas lecturas. Es un libro que tengo muchas ganas de releer y que según en qué personaje vayas poniendo el foco puedes estar interpretando una cosa u otra, y ya os digo que al final no llega a decirnos en ningún momento qué es lo que ha pasado en esta casa, ¿no? Tienes que sacar, como os digo, sus propias conclusiones. Este libro tiene un montón de cosas buenas, tiene esta ambientación gótica, tiene personajes misteriosos que no es que sean grises, sino que son muy difusos, que no llegamos tampoco a conocerlos a ninguno en ningún momento, una ambientación muy agobiante, gótico romántico que a mí tanto me atrae en los clásicos, y me gustó mucho que fuese un libro que abre más preguntas que respuestas, que genera mucho debate y que tú mismo te vas preguntando cuando lo vas leyendo, ay, ¿qué hubiera pasado si este personaje hubiese hecho tal, hubiese pasado lo mismo? A mí es un libro que he disfrutado muchísimo, me gustó mucho también el juego de palabras que hace con el título. En general es que podría estar hablando un montón de rato sobre este libro, quizás lo que más me disgustara fuera precisamente el final, pero es un libro que le veo muchísimo sentido, que tengo un montón de ganas de seguir leyendo más sobre este autor y que le leeré 1.000.000 de veces. Vamos ya por el último. De este libro tengo muchísimas cosas que decir y también se ha llevado las 5 estrellas, y es Masters of Death. En castellano está traducido como Señores de la Muerte, que es de Olivia Blake, que es la autora de Los 6 de Atlas. Este libro es también fantasía, pero fantasía muy oscura, y es que en este libro vamos a seguir a Viola, que es una vampiresa que acaba de descubrir que es una vampiresa y que pertenece al mundo de los no muertos, y que a la vez es una gestora inmobiliaria que tiene que vender una casa que está maldita, en el que ha vivido una serie de generaciones malditas, y en el que ahora mismo se encuentra atrapado el fantasma de la última persona que vivió allí. Como ella acaba de descubrir, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Igual me alargo un poco contando qué va esta novela, pero es que esta novela es una movida, como podéis ver aquí. Ella acaba de descubrir que es una vampira, ¿no? Porque se lo ha dicho su mejor amiga, que resulta que es una demonia y que le mete un poco en este mundo de las criaturas mágicas. Y una de estas criaturas le dice que una manera de ahuyentar a este fantasma que vive dentro de la casa es contactar con Fox, que es nuestro otro protagonista, que es un medium, es mortal, pero es ahijado de la muerte oficial, ¿vale? Que puede contactar con Fox para que vaya a esta casa y que hable con su padrastro, con la muerte, para ver qué pueden hacer con él, ¿no? El caso es que Fox está en un momento en el que no consigue contactar con su padrastro, con la muerte, no sabe qué es lo que le ha pasado, y en un momento dado, no quiero hacer mucho más spoiler, pero le van a contactar los arcángeles Gabriel y Rafael, ¿vale? Oficiales también, y le van a decir pues que algo ha pasado con su padre que tiene que ver con un juego al que juega la muerte. Ya lo veis aquí por la portada, al que solo pueden jugar los no mortales y en el que solo tienen una regla, y esa regla es no perder nunca, ¿no? Se sospecha que la muerte ha podido estar quizás haciendo trampas o aprovechándose de este juego. La verdad es que la parte del juego es a mí la parte que más me ha fascinado del libro. Es un libro en el que, vamos a ver, voy a deciros aquí todos los personajes que aparecen. Tenemos vampiros, tenemos reapers, que no sé cómo se dice en castellano, como los que le llevan a los muertos a la muerte, ángeles de la guarda, demonios, sirenas, hombres lobo, tenemos a la misma muerte, los arcángeles Gabriel y Rafael, pero es que también tenemos a Perséfone, también tenemos a varios dioses nórdicos, por ejemplo, también tenemos al conde Drácula. O sea, este libro es una fantasía. Todo lo que a la autora se le apetecía y le pasaba por la cabeza que podía meter en este libro lo acaba metiendo. Es un remix de criaturas mágicas absolutamente fascinante, muy divertido, muy entretenido y muy complejo de leer, eso también os lo voy a decir. Este libro es una fumada, no paran de pasar cosas. Mirad lo que tengo por aquí apuntado. Toda la trama que no me enteraba y que tenía que seguir la iba apuntando por aquí, porque si no, no me enteraba. También es cierto que esto lo he leído en inglés, estoy muy orgullosa de haber entendido esto en inglés, la verdad.
y que a mí me gustó mucho, sobre todo la estructura, la prosa oscura de la autora. Me ha costado mucho adentrarme a este libro, lo había comprado ya hace igual medio año, un poco más, pero había leído malas reseñas en cuanto a que estaba escrito de una forma muy rebuscada. Esto es verdad, la ambientación es gótica, con lo cual la propia prosa intenta ser muy recargada, muy barroca, muy gótica, muy lírica en según qué pasajes. Yo esto lo he disfrutado muchísimo porque es un tipo de libro en el que yo me meto muy bien en la ambientación. Ya sabéis que los personajes que sobre todo tienen los libros que tiene el personaje de la muerte me atraen un montón, con lo cual todo lo que vaya en esa línea, pues también genial. Me ha parecido un libro muy bonito también. La portada, al menos en inglés, es rara, es como cartulina, pero tipo mate, no sé. También está ilustrado, me parece muy guay, y también apropia la estructura del libro. Aquí tengo más notas. Es muy chula porque tiene capítulos, pero también tiene interludios que intercalan unos capítulos con otros, tiene varios puntos de vista. Me parece muy, muy chulo. Y me parece una novela muy guay porque se sale de lo que tenemos de novela ahora mismo, ¿no? No es ni un romance así, porque yo de hecho cuando enseñé el libro yo pensaba que iba a haber un romance entre los dos protagonistas, nada más lejos de la realidad. No es un romance así, no es una historia simple y una historia con patrones como se lleva ahora mismo en los libros de fantasía, pero no es tampoco una fantasía épica de señoros tipo Brandon Sanderson, sino que es algo totalmente distinto. Es una historia muy compleja, con muchas tramas, con muchos personajes muy profundos y con muchas capas. Muy compleja de seguir. Yo os digo, wow, bien, no sé si por haberlo leído en inglés me ha resultado complejo de seguir, pero no a nivel de que me haya disgustado, sino a nivel de reto, de que lo estaba disfrutando tanto, que ha sido un esfuerzo que yo siento que ha empleado muy bien. Y que a la vez de ser una historia tan compleja es una historia muy actual, muy divertida, que tiene pasajes también muy ligeros y que te aligeran mucho el libro, muy, muy, muy entretenida, que también tiene sus partes de romance, es un urban fantasy. Me parece que esta novela es todo lo que está bien en la vida. A mí ya es cierto que lo veo un poco personal y que también entiendo la gente a la que no le ha gustado, porque es un libro que no es accesible y que no me parece que sea para todo el mundo, pero que si os gustan este tipo de libros es que realmente merece mucho más reconocimiento este libro. Es un libro muy caótico, muy no lineal, que te mete mucho en este juego, que el juego de la muerte de verdad es lo mejor, que también habla mucho de moralidad, de hasta dónde llegan los límites cuando la gente es no muerta, y que tiene mucho que ver con este juego psicológico al que juega la muerte. No sé, es que no tengo literalmente ninguna pega para este libro, la verdad. Y vamos ya por el último, que lo he dejado para el final porque creo que es el que más me ha flojeado. No ha sido un suspenso, yo creo que habrá sido como un 3,5 más o menos, y es el de Nefando, de Mónica Ojeda, una autora, esto ya sí que es un pasito más con respecto sobre todo a lo gore, y que tenía muchísimas ganas de estrenarme con ella y me la habéis recomendado bastante también. En este libro vamos a seguir a 6 jóvenes que comparten piso en Barcelona, y es un libro que juega sobre todo alrededor del trauma relacionado con la violencia. Y vamos a seguir las distintas habitaciones que hay en cada casa, los traumas de cada uno y qué es lo que hay detrás. Todo esto gira en torno a un videojuego que ha salido de esta casa, porque uno de ellos es programador y el resto, pues los que no lo han ido creando la idea, lo han ido probando. Y el caso es que es un videojuego ilegal que ha acabado en la Deep Web y a través del cual se ha generado muchísima polémica porque hay muchísima violencia explícita y cosas muy inmorales en este videojuego. El videojuego se llama Nefando, y que aprovecha este videojuego para conocer a los personajes y lo que hay detrás, ¿no? Hay muchísimos trigger warnings en este libro, sobre todo en cuanto a violencia. Nunca había leído yo tanto. Tiene sobre todo que ver, lo voy a decir porque me parece importante, con pornografía infantil, pero también tenemos otros temas interesantes como la autocastración, por ejemplo, y de este palo vamos, ¿vale? Lo vamos a decir, es este rollo. Es un libro de terror que tiene que ver, que juega con el terror en cuanto a hasta dónde puede llegar la violencia humana, y como muchas veces las cosas más terroríficas no tienen que ver con lo sobrenatural, sino con hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con ser un libro que te pone el ojo en situaciones que pasan en el día a día, quizás no tan descabelladas, pero que ni se cuentan ni ponemos el ojo en ellas, ¿no? Un libro que te obliga, ya que lo estás leyendo, a mirar situaciones que si leyeras sobre ellas o las vieras en tu vida diaria, mirarías para otro lado. Es un libro difícil de leer por eso, ¿no? No da miedo en ningún momento, pero sí es un libro que asquea y que genera mucha repulsión.
A mí es un libro que me ha gustado por cómo juega con todo esto de la violencia, sin que me guste a mí recrearme en lo gore, pero sobre todo el concepto del videojuego me ha gustado mucho. Y como ya veréis, si lo leéis, la parte del videojuego también es muy inmersiva, es un videojuego muy diferente y cómo cada persona que juega este videojuego le genera sensaciones y experiencias distintas. Me gustó cómo juega en torno a eso y también me gustó la propia estructura de la novela, me parece muy novedosa cómo está almacenada en torno a habitaciones y en cada habitación hay un trauma, pero quizás la mayor pega que le pongo es que hay demasiada violencia no sin justificación, porque la justificación está ahí, sino que la mayor parte del peso va a la violencia explícita y hay muy poco libro que realmente ahonde en lo que hay detrás. Sí que sabemos qué es lo que ha causado en la mayoría de casos este trauma actual y esta recreación de la violencia actual, pero se centra mucho en el presente y muy poco en el futuro y en el pasado. Y yo soy muy de novelas de personajes y de poder... No empatizo con personajes que no conozco. Y es el caso, ¿no? Que no llegué a empatizar con muchos de los protagonistas porque no ahonda demasiado en todo esto. Pero bueno, aún así es un libro que yo creo que me atrevería más o menos a recomendar si os gustan este tipo de libros y es una autora a la que quiero seguir ahondando. De hecho, tengo por aquí, aunque sé que es muy diferente, el de Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, que lo voy a leer próximamente, o sea que es una autora de la que quiero seguir leyendo cosas. Creo que esta es también de sus primeras novelas, si no me equivoco, que también pues ahora explorando mucho más a raíz de esto, se nota también como una novela con mucho potencial. Así que bueno, pues aquí os dejo la recomendación por si sois un poco más atrevidos. Y nada, estas eran las 7 novelas de las que os quería hablar hoy. Dejadme por comentarios si vosotros habéis leído en Halloween novelas de terror, cuáles habéis leído. Y nada, nos vemos muy pronto y os mando un beso muy grande. Cuidaros mucho, chao.